buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 25 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy se celebra dos festivos en dos naciones amigas. Para los Estados Unidos este es el Memorial Day, el día en que se recuerda a quienes han dado su vida por la democracia, por la independencia, por la libertad, por el pueblo de los Estados Unidos. Memorial Day. Los Estados Unidos tienen memoria para sus héroes. Aquí los molemos a patadas. Y también es el día de la independencia argentina, 25 de mayo del año de 1810. Es uno de los primeros movimientos libertarios de América Latina. Una junta de gobierno asume la responsabilidad del gobierno argentino año de 1810, un par de meses antes de nuestro grito de independencia. El nuevo bombardeo a las FARC en Antioquia, esperando la respuesta terrorista. ¿Cuáles diálogos? Es que seguimos con la paz en medio de la guerra. ¡Qué pensamiento tan profundo! ¡Qué cosa tan importante! Unos bandidos hablando de paz mientras en Colombia asesinan a la gente, desplazan a los campesinos, siembran de minas el territorio nacional y se enriquecen fabulosamente con el negocio de la droga y con el negocio de las minas. Eso es lo que está pasando y esa es la valerosa decisión que tomó Juan Manuel Santos, de adelantar la paz en medio de la guerra, conversar del futuro de Colombia con quienes la están destruyendo. Murió un gran colombiano, Otto Morales Benítez. Una vida apasionante al servicio del país, un alma transparente, limpia, muy cercano a los dos Lleras, a Alberto Lleras Camargo y a Carlos Lleras Restrepo. Escribió más libros de los que ha escrito ningún colombiano. Un hombre inmensamente prolífico y de una carcajada apasionante. Era todo vida, era toda fecundidad del espíritu y del alma, Otto Morales Benítez. Un gran caldense de Río Sucio y un gran colombiano se nos ha ido. La tragedia de Salgar. Todavía nos preguntamos por qué es posible que ocurran estas cosas en Colombia. ¿Quiénes eran los encargados de defender esa cuenca, de proteger esa cuenca, de advertirle a los riberanos que no podían levantar sus casas al pie de una quebrada que podía desbordarse en cualquier momento? Las víctimas a esperar, porque primero están las víctimas de Gramalote y las víctimas de las inundaciones de hace 5 años, más de 4 años, en la costa atlántica. Después vienen las víctimas de la quebrada de la Liborina allá en Salgar. El Banco de la República no mueve las tasas de interés. Ni una palabra sobre los vaticinios del Banco de Inversión del Bank of America, del Merrill Lynch. Ni una palabra. Eso no despeina, claro que es difícil despeinarlo, al doctor Uribe, presidente del Banco de la República, ni al ministro Cárdenas Santamaría. Y a todas estas, estamos terminando mayo y no nos han contado cuál fue el crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año. En Venezuela, Daniel Ceballos y Leopoldo López se declaran en huelga de hambre. No tenemos duda de que los dejan morir y de que les dan una ayudita para que se mueran. Maduro, con tal de salir de sus opositores políticos, hace cualquier cosa. Una medida muy audaz, pero más que audaz, desesperada. Unos hombres enloquecidos, con un encierro infame. No pueden ver, Daniel Ceballos no puede ver a sus hijitos pequeños.
Lilian Tintori no puede entrar a la cárcel, las condiciones de reclusión son infames, y ese, el que hace todo eso, es el íntimo amigo de nuestra canciller, y es el nuevo mejor amigo de Juanpa. Por supuesto, ni la Cancillería colombiana ni Juanpa dicen una palabra sobre el particular. Lo de Venezuela les importa una higa. Lo único que les importa es que Maduro siga siendo su amigo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las elecciones regionales en España. Teóricamente las ganó el PP por encima del PSOE. Los ganadores reales son los partidos nuevos. El partido de izquierda, el Podemos, y el partido Ciudadanos, que es la respuesta de la derecha. La crisis de los partidos políticos. La derrota del PP. Ahora habrá que hacer coaliciones para gobernar. Carlos Alberto Montaner nos contará hoy qué pasó en las elecciones regionales de España. Crisis en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sobre esto no se ha dicho nada. Simplemente la Cámara se dividió en dos. Los empleados de Juanpa y desde luego de Mónica de Greiff, la señora directora de la Cámara de Comercio, es decir, el sector público, es decir, el gobierno que quiere meterse y dominar las cámaras de comercio, consiguieron dos empresarios. ¿Quién sabe con qué clase de mermelada los compraron? Y la Cámara está dividida 6-6 y no puede nombrar presidente. La Cámara de Comercio se quedó estancada por obra del gobierno de Juanpa, la organización representativa más importante de los empresarios colombianos en cada una de las regiones del país, y la Cámara de Comercio más importante de Colombia está paralizada por obra de Juanpa. Maduro también se toma la banca en Venezuela. ¿Cómo les parece a ustedes que no se puede viajar sin cuenta corriente y tarjeta de crédito emitida por un banco del Estado, por un banco oficial? ¿Cuál es el destino de los bancos privados? Es bueno que la Asociación Bancaria de Colombia vaya tomando noticia y que los banqueros colombianos, que son tan obsecuentes con Juanpa, se vayan dando cuenta de que les viene pierna arriba. Un gobierno parecido al de Maduro es no solamente el fin del país, pero para los banqueros más grave que eso es el fin de su negocio. Y tenemos un candidato de excepción a la gerencia o presidencia de la Federación Nacional de Cafeteros, Juan Guillermo Ángel Mejía. Juan Guillermo Ángel es un grande orador, es un gran intelectual, es un hombre de acción y un hombre que lleva clavado el café en el corazón. Uno de los más grandes debates que se escucharon en el Senado de Colombia lo hizo Juan Guillermo Ángel, para proponer el tema cafetero en su justa medida, para condenar lo que estaba haciendo la Federación de Cafeteros, destruyendo la industria. Juan Guillermo Ángel tiene claro el pasado del café como nadie y tiene claro su futuro y para dónde debe tomar el sector cafetero colombiano. Un gran candidato. No pueden conseguir otro mejor los cafeteros. Juan Guillermo Ángel. Las FARC atacan en Tumaco. Mataron un policía y dejaron 2 heridos en un ataque infame. Los quemaron vivos. Pero no vale la pena, ¿verdad? Solamente son policías. Juanpa no se molesta por esas cosas y sigue pasándola delicioso en la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. Francisco Santos, candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Bogotá, tiene solamente un problema por superar: el juicio de deslinde y amojonamiento con su primo. Él no es Santos. El problema es convencer al electorado de Bogotá que un Santos no es igual a otros Santos. Francisco Santos, ideas
muy nuevas, un pensamiento muy claro sobre la ciudad. Lo ha dicho, lo ha propuesto en excelentes entrevistas que le hemos hecho en La Hora de la Verdad. Es un hombre ya aquilatado con muchas experiencias, gran conocedor de los temas de la seguridad y que tiene a Bogotá también en el corazón. El café tiene un precio muy malo, de $126.95 la tonelada, y el azúcar también de 12,31 centavos. En crisis, los dos productos estrellas de Colombia. Si no hubiera sido por la devaluación que se ha hecho a pesar del Banco de la República, estaríamos en una crisis sin horizontes. Claro que los grandes beneficiados con la devaluación también son las FARC, porque meten muchos dólares a un precio muy alto. El gobierno griego no tiene con qué pagarle al Fondo Monetario Internacional. Esto ya es el anticipo del default. Esta es la crisis definitiva. El gobierno griego, un gobierno izquierdista que no sabe qué camino tomar. El Pentágono no cree en la voluntad del ejército iraquí de combatir a ISIS. Después de la toma de Ramadi, el ejército iraquí ha hecho muy poco, aunque dicen que le está ganando terreno a los salvajes de ISIS. 217 personas, incluyendo mujeres y niños, es la estadística de las muertes que ha causado ISIS tras la toma de Palmira, una joya de la humanidad. Palmira será destruida por estos salvajes. 42 terroristas muertos por la fuerza pública en el estado de Jalisco, México. En México, una batalla a muerte. ¿Recuerdan ustedes hace poco que hubo una verdadera confrontación militar en Jalisco? Porque iban las fuerzas de seguridad por un mafioso de esa región. Pues otra batalla con 42 muertos de los bandidos, de los terroristas. El éxodo, Irak, Afganistán y Bangladesh. La gente prefiere tirarse al mar, a correr la suerte más dura y más cruel, en unas embarcaciones sobrecargadas, que quedarse donde están. Ese sí es un problema humanitario de primera condición, y ante eso, ¿qué hacer? Y hoy en la historia, en un día como hoy, el Papa León XIII lanzó una encíclica de la que se habla muy poco, especialmente por los curas comunistas y socialistas. ¿No recuerdan que el Papa León XIII condenó, como contrario a la fe, el socialismo, por ser una tiranía para los hombres, por pregonar el odio entre los hombres y las clases? En el año de 1891 salió a la luz la Rerum Novarum, de las cosas nuevas, de León XIII. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Dicen los principales medios de comunicación en el país que en medio de la guerra vuelve el diálogo entre el gobierno y las FARC, como si la guerra se hubiese interrumpido alguna vez, ¿no? Y como si los diálogos de La Habana hubieran llegado a algún puerto en alguna ocasión. Es curioso. Los colombianos, cansados de sufrir el acoso permanente de las FARC y desesperados por unas negociaciones de paz que muchos ven como una entrega del país a las FARC, se expresan en las encuestas, en las diferentes y múltiples encuestas que hay de opinión, que muestran unos niveles de popularidad, o mejor dicho, de impopularidad del presidente Juan Manuel Santos bochornoso. Recordemos que el presidente ha llegado a un insignificante 28% de favorabilidad y el 72% de la población cree que se puede derrotar militarmente a la guerrilla. Eso dice mucho, ¿no? Pregunto, ¿será que por eso el gobierno pareció despertar de su letargo militar
y bombardeó en Huapi, dando de baja a 26 guerrilleros que tenían aterrorizada a la población, así como otros 10 guerrilleros en Segovia, Antioquia. ¿Qué significado tiene el anuncio de suspensión de las FARC del cese unilateral al fuego, cuando la verdad muchos sentíamos que ese cese nunca existió realmente? ¿En qué condiciones estaban viviendo muchas de las poblaciones de Colombia que ahora se están desplazando masivamente, como el caso de Huapi? Pero ¿cómo vivían antes de los enfrentamientos entre el gobierno y las FARC? ¿Vivían secuestrados quizás bajo el régimen de las FARC? Pregunto. ¿Y qué hay detrás de este gesto de carácter tan poco habitual en el gobierno? ¿Hay genuina preocupación por una población sometida a los caprichos de la guerrilla o dolor de cabeza por los bochornosos índices de popularidad? ¿Ustedes qué creen? Pues, Montserrat, muchos creemos lo segundo, que todo el problema es un problema de encuestas. En las dos orillas he publicado un escrito que para mí es la clave del problema en el que no mucha gente piensa, porque todos viven a la expectativa de qué está pensando Santos, qué trama Santos, para dónde va Santos, cuál es la visión que tiene Santos. De eso no hay nada. Santos es por definición y por antonomasia lo que José Ingeniero llamó el hombre mediocre, un hombre que no tiene perspectiva histórica, que no tiene dinámica propia, que no tiene voluntad de superación. Es el hombre, como diría Ortega y Gasset, que también lo menciono en mi artículo, el hombre satisfecho consigo mismo. Como diría en un gracejo de mi padre, de alguien que se sentía muy satisfecho consigo mismo, que todos los días no le da gracias a Dios por haberlo creado, sino que le da felicitaciones. Bueno, pues Santos, sí, Santos es ese tipo de persona que no tiene ninguna visión de la historia, él no sabe para dónde va. A él lo convencieron de que haciendo la paz con las FARC pasaría la historia y se convertiría en el nuevo secretario de las Naciones Unidas y en el colombiano más importante de todos los tiempos. Pero no le explicaron qué cosa era la paz, ni eso qué significaba, ni con quién la estaba discutiendo, ni cuál era la legitimidad de esa conversación entre él, supuestamente representando a 47 millones de colombianos, y una turba de bandidos que hacen cosas inenarrables y que no representan el 1% de los colombianos. No significan nada. ¿Qué paz es esa? ¿Y eso para dónde va? ¿Y eso qué sentido tiene? Preguntas que son demasiado graves y demasiado importantes para que las conteste un hombre mediocre, Montserrat. Bueno, hay oyentes, le cuento, que tienen una visión muy particular y muy interesante. Hay un oyente que firma como Jeje y dice que este anuncio del cese, ya no más cese unilateral y todo este ataque que estamos viviendo es un montaje, dice este oyente, montaje para argumentar cese bilateral. Póngale la firma, dice este oyente, dice que lo que van es detrás del cese bilateral. No suena descabellado tampoco. Probablemente, pero pues esto es todo un jeroglífico, porque aquí no hay claridad mental, porque no hay limpieza de alma en el manejo de esto. Todo detrás de la popularidad de Santos. Todo. El país viviendo lo que está viviendo, sufriendo lo que está sufriendo, padeciendo lo que está padeciendo, y todo detrás de la popularidad de un mediocre. No se le olvide, Montserrat, que ya llegó como refuerzo a La Habana la canciller, que es la íntima amiga de Maduro, el mismo que ha llevado a Daniel Ceballos y a Leopoldo López a unas condiciones tales de maltrato carcelario que están dispuestos a matarse y han dejado de ingerir alimentos, como dicen oficialmente, es decir, están en huelga de hambre, que es la verdad. Y el íntimo amigo de una persona así, de una persona que le quitaba a Daniel Ceballos, por ejemplo, el derecho a que lo visitaran sus hijos. Lilian Tintori no puede ir a la cárcel hace tiempos. La situación es una situación dramática. Sí. Y el nuevo mejor amigo de ese sujeto es Santos. Y la íntima amiga del hombre es nuestra canciller. Y esa canciller es la que llega a La Habana
para repartir luz sobre este horizonte de tinieblas en que está convertido el diálogo de paz. ¡Qué horror! William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es el lunes 25 de mayo del año 15, son las 6:25 de la mañana. Desconcierto e indignación en el gremio periodístico nacional causó la nueva citación que le hizo la Fiscalía General de la Nación a la periodista María Isabel Rueda, a quien acostumbra llamar para que dé explicaciones sobre su labor profesional, toda vez que se ha convertido en una piedra en el zapato de ese ente acusador. Recordemos que cuando se refirió a la trágica muerte del doctor Álvaro Gómez Hurtado, fue llamada para hacer un perfil sobre el líder inmolado. Ahora a la periodista le repiten la dosis y la hacen comparecer nuevamente para que explique una entrevista al periodista Pacho Santos, actual candidato a la alcaldía de Bogotá, para el diario oficial El Tiempo, en septiembre de 2014, en donde el actual candidato critica las gestiones de Gustavo Petro y del fiscal Montealegre. Lo increíble del caso es que el organismo de control ahora considera necesario escuchar a la periodista Rueda Arciniegas, supuestamente abro comillas, en aras de esclarecer el alcance de lo dicho por Santos. La señora Rueda, en su última columna, no tuvo otro recurso que acudir ante organismos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar al fiscal por violar la libertad de expresión, al pretender obligar a los periodistas colombianos a establecer el alcance de las declaraciones de nuestros entrevistados. Doctor Londoño, ¿y de sus chuzadas qué? ¿Y qué está pasando con Luis Fernando Velasco? ¿Para dónde vamos? Y de mis chuzadas y de la bomba que me pusieron, William. Sí, claro. ¿Cómo le parece? Pues de una vez que aproveche el viaje María Isabel Rueda y que cuente las cosas que pasan con los periodistas colombianos. Lo que pasa pues es que una citación para ella es un escándalo. La bomba que me pusieron a mí es perfectamente normal. Y eso me la ponen cuando están iniciados los diálogos de La Habana, los diálogos secretos entre las FARC y Enrique Santos Calderón. Enrique Santos Calderón ignoró que me iban a poner la bomba. Supo después de la bomba que eran ellos, los personajes con los que estaba discutiendo, los que habían puesto esa bomba y asesinaron a mis dos escoltas. Esas son preguntas que siempre me he hecho, pero nosotros también protestamos por la manera como están tratando a María Isabel Rueda. ¿En qué queda el sigilo profesional? Que es un derecho y una obligación del periodista. El periodista cuenta lo que puede contar y calla lo que tiene que callar. Y ese silencio suyo está respaldado por el derecho y la obligación del periodista a guardar silencio sobre lo que debe guardar silencio. Ángelena. Doctor Londoño, el líder opositor venezolano Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde desde febrero de 2014, se puso en huelga de hambre este domingo para exigir al gobierno de Nicolás Maduro que fije una fecha para la celebración de elecciones parlamentarias y que éstas sean vigiladas por observadores independientes de la Unión Europea y la OEA. El exalcalde de Chacao y líder de la formación política Voluntad Popular lanzó este mensaje a través de un video que difundió su esposa Lilian Tintori, en su cuenta de Twitter y que fue grabado desde su sitio de cárcel. Los hechos se dan solo horas después de que se anunciara que el líder Daniel Ceballos fue trasladado de una cárcel militar a una civil. Según su abogada, Ceballos fue trasladado del penal militar de Ramo Verde a las afueras de Caracas a una cárcel civil de San Juan de los Morros sin ningún tipo de aviso o justificación. Y el mundo ya se ha manifestado en contra del inesperado traslado. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, y otros organismos internacionales han reaccionado rápidamente y han expresado contundentemente su preocupación por el trato a los emblemáticos líderes de la oposición venezolana. Ceballos, según el video publicado por López, también hará huelga de hambre en signo de protesta por la falta de garantías. Y bueno, en el video López exige, además de la fijación de una fecha para las elecciones, la liberación de los presos políticos, el fin de la persecución, la represión y la censura. El líder de Voluntad Popular convocó, doctor Londoño, asimismo una manifestación contundente, masiva, pacífica y sin ningún tipo de violencia en las calles de Venezuela para este próximo sábado.
Muy bien, este próximo sábado una gran concentración en Venezuela para protestar por todo lo que allá está ocurriendo y, entre otras cosas, para protestar por el infame tratamiento que se le da a los jefes de la oposición, a Leopoldo López y a Daniel Ceballos, a quienes están tratando de manera infame. Eso, al parecer, no le afecta a nuestra canciller y mucho menos a Juanpa, porque lo único que les importa es que Maduro les ayude con sus famosos diálogos de paz en La Habana. Y lo demás, que venga. Las alianzas del cartel de los soles con el narcotráfico colombiano, el apoyo que le dan a los bandidos nuestros allá, el refugio que les ofrecen, nada de eso vale la pena. Lo único que vale la pena es que le apoyen los diálogos en La Habana. Tenemos que estar en una dolorosa expectativa por la suerte de Daniel Ceballos y de Leopoldo López. En nuestra opinión, los dejan morir y, si pueden, les ayudan un poquito, porque ese es Maduro, ese es el amigo de la canciller de Colombia y el nuevo mejor amigo de Juanpa, para que lo tengamos presente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando del Banco de la República, porque el pasado viernes se celebró la reunión de junta directiva en la que por noveno mes consecutivo, óigalo bien, por noveno mes consecutivo, el emisor decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,5%, como si la economía colombiana se encontrara estática en los últimos 9 meses. Y el Banco de la República no ajusta la tasa, como tampoco se refiere ni al crecimiento del primer trimestre ni a las proyecciones de crecimiento de este año, proyecciones que se han venido reduciendo desde muchas orillas ya y que el equipo técnico del Banco de la República parece no estar viendo. Y es que recordemos, como se lo contábamos la semana pasada, el último informe del Merrill Lynch trae una proyección de crecimiento para Colombia de tan solo el 2% en este año. Fitch Ratings el pasado viernes pronosticó un 3%. Entre tanto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le vende a los inversionistas extranjeros un fraude de país, un país de humo, un país del que el gobierno promete y promete como nunca antes y sigue prometiendo, mientras que aquí, en este país, los empresarios no hacen más que clamar por un poco de oxígeno ante la avalancha de impuestos que los están acosando. Son las noticias con las que abrimos la mañana, doctor Londoño. El Banco de la República, pues, no mueve su tasa de referencia. Las proyecciones de crecimiento, pues, son bastante complejas para el país, pero mientras tanto, el gobierno vende y vende humo. Con estas noticias, pues, abrimos ya esta semana dándole un repaso a los temas económicos que marcan la pauta, a puertas ya de comenzar el segundo semestre de este turbulento 2015. Hace muy pocos días se reunió Cárdenas con unos empresarios canadienses que habían venido a ver cuáles eran las expectativas de Colombia y les aseguró que en este año el crecimiento del PIB iba a estar entre el 4.5% y el 5%, cuando el mismo Banco de la República lo tiene en el 3.2% y Merrill Lynch en el 2%, sí se toman medidas fuertes para resolver el problema fiscal y el problema monetario del país, porque de lo contrario sería algo entre el 0 y el 1, y a eso, dicho por una entidad de la importancia que tiene en el mundo, Merrill Lynch, y el Bank of America, que es el dueño de Merrill Lynch, no contestan una sola palabra. Silencio, silencio, silencio. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El sábado, en las horas de la madrugada, falleció a los 94 años el reconocido abogado, político, escritor, historiador y profesor Otto Morales Benítez, natural de Río Sucio, Caldas. Murió de edad, no tenía ninguna enfermedad, estuvo bien hasta el puro final, murió en paz y tranquilo, con su sonrisa no tenía dolor. La muerte de los justos se fue apagando como una estrella nova que se apaga y sigue brillando, sostuvo su hijo, Olimpo Morales Benítez. Gran figura del Partido Liberal, diputado de Caldas, representante a la Cámara, senador, ministro, candidato a la presidencia, el doctor Otto Morales fue testigo de importantes sucesos de la nación. Como secretario de Alberto Lleras fue su designado en la primera de las negociaciones con las guerrillas liberales, de la mano de importantes pensadores de la nación, como el doctor Darío Echandía,
de quien recordaba con gracia sus ataques de efervescencia. De sombrilla y sombrero en sus caminatas por la Séptima a su oficina, el doctor Otto lega una prolífica obra editorial, 144 obras. Podemos admirar sus investigaciones, sus pensamientos, sus disertaciones. Recordamos su actividad en el periodismo, en el diario El Colombiano, junto a Fernando Gómez Martínez. Fue miembro de academias de historia, academias de la lengua y de jurisprudencia en América y Europa. Un contertulio de carcajada pegajosa, se describía de esta manera: toda la vida he hablado muy duro y me he reído muy duro. Nací en una región minera y como las minas tienen pisones que golpean duro para separar el oro o moler la piedra, todo el mundo habla muy duro y yo heredé ese tono. La risa y la alegría la heredé de mi papá. Siempre recuerdo un consejo que me dio de joven: vea, mijo, hay 3 cosas de las cuales la gente se muere, aunque dure parada 100 años: el juego, la minería y la empleomanía. Doctor Londoño y apreciados oyentes, el doctor Otto Morales vivió sus últimos años en Bogotá con su hijo Olimpo, su nuera y sus nietas. El doctor Otto se va a acompañar a su esposa Livia Benítez Jiménez, quien falleció hace 11 años. Ella se encargaba de editarle sus publicaciones y estaba pendiente de que no se desviara ideológicamente. Otto Morales Benítez, una oración por su alma y un recuerdo afectuoso a una persona que fue esencialmente afectuosa. Un grande caldense que se nos fue.